joder, te has rejuvenecido. Llama, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás, Irene? Irene. Irene. Irene se llama. ¿Yo cómo te llamas? Es verdad, es que hace no te he visto. Saluda solo a Irene. Irene, hombre, Irene, bien. Y he dicho buenas noches a todos y saluda a Irene. A ti ya te saludaba antes, ¿de Carmen? ¿Ah, sí? Muy bien, perfecto. Bueno, tengo mi mesa. Jaume, ¿cómo estás? Por cierto, le invitado una taza rota, le ¿Qué damos. la agenda? Si lo llevo todo aquí, no hay problema. Le damos una taza, mira la taza. Le damos una taza rota al invitado. Tenemos una taza nueva. No pasa nada, que yo he hecho la mini con lanza. Tú tranquilo. Mira, otra. Esta está nueva, que no la ha tocado nadie. Ya está. La mía es otra. Vale, es que el invitado Bueno, una taza rota. Antes era vaso de plástico, que era peor, Jaume. Ahora por lo menos tenemos tazas rotas. No me lías unos tinglaos en el Twitter, eso que no se no, porque no veas. Ahora He me anunciado dicen que estás en Twitter. que vengo aquí siempre que gana el Barça. Pues claro. ¿Por qué? Si me invitáis hace una semana, hombre. Si yo tengo ganas de que no me invite y que juguéis un partido si contra el hubiera Barça. palmado, el día ni que yo no, apareces. el día que yo ¿Cómo no lo dices venga, si no el vienes? día Que si que yo hubiera no venga, palmado, ganaréis. si hubiera palmado ni aparece. El día que no venga yo soy la suerte. O sea, se habría yo soy escondido. la Vamos, suerte. se habría Yo soy estropeado el el ave. Trevor. Se habría Ay, escondido. perdona, porque aquí hay muchos sheriff, me permitirás, ¿no? Sí. Vosotros sois sheriff de Madrid, de Sí, aquí, sí, ¿eh? ya. Pero de Lérida para abajo, el Sí, sheriff sí, soy sí, yo. sí. ¿Entendido? O sea... no. Que si Si tenéis que ir a ver ganando- al Barça, portaros bien, porque si no, no firmo el salvoconducto. Jaume, si ganando es fácil venir. Ojo, Mire, que si no te diga, Ganando- que si no te diga que si llega ganando- a perder el Barça no vienes. Ganando verdad. es fácil venir. Decís, Si hubiera hombre, palmado, ya veríamos dónde estabas. ¿Que yo? Ah, que nos Anda ya, conocemos. anda, sí, no me dejas. Que Pero nos si estáis conocemos. hablando, si lleváis hablando, estoy allí fuera escuchando, y lleváis hablando lo mismo 3 años seguidos. Sí. Que si el cochinillo, que si la manita de Piqué, que si Messi ha tirado el balón. Mentira. Mirad lo que pasa en ¿Es verdad vuestra lo que dice? Mirad lo que Es pasa verdad. en vuestra Que es todo casa, hijo. verdad. Mirad Es lo que verdad. pasa en vuestra casa. Lo ha dicho, Que es no, verdad. Pero ya hace ayer años. estabais, me cago un día que parecía que estabais en un funeral ayer por la noche. Hombre, estabais pero todos estamos ahí blancos, para tirar cohetes. estabais todos restringidos ayer, todos aquí, no vayas. Porque estabais dolidos, yo lo entiendo. Nos faltaba Yo lo fibra. entiendo porque sois del Madrid. El programa Yo lo quedó- entiendo. muy ¿Eh? como muy yo triste, lo el programa. entiendo, ¿no? Lo vi así, verdad, de verdad. Bueno, el programa parecía triste, me lo ha dicho gente. Pero lo que os quiero decir es que estáis hablando de todo. Lleváis el mismo problema 3 años y medio, amigo Roncero, amigo Carmen, lleváis el mismo problema. Que si se ha acabado el ciclo, que si aquí, que si allí. Hermel. Di Stéfano, 6 años, 11 títulos. El Barça, 3 años, 13 títulos. El goleador de enfrentamientos de Barça-Madrid. Di Stéfano, 16 goles. Messi con 24 años, 13 goles. Va a hacer todos los récords. Entonces, lo que tenéis, el problema que tenéis vosotros, que en cualquier casa decente, perdón, lo he dicho mal, en cualquier casa que hubiera ocurrido de tercera división, de segunda división, de primera división, lo que pasó ayer en el Madrid, por la noche se llama al entrenador y se le cesa. ¿Cómo? A ver, lo de Pepe, dice, lo de Pepe. No, lo entrenador. de Mourinho. Hombre, o sea, la alineación de Mourinho. Te cargas al entrenador. Por favor, ¿vosotros habéis visto el partido de la mejor plantilla según vosotros del mundo? Sí. Y lo hemos ¿Habéis visto el partido? Y hemos criticado al Me entrenador. cago en Dios que los pájaros se tenían de esconder porque los matabais a todos. ¿Y por qué no echasteis a Guardiola? Sacando el ¿Por qué no Casillas. echasteis a Guardiola el día que A mí me pareció ridículo lo de Mourinho, Pero ¿no? vamos a ver, si el Si tú Barcelona fallas un día, lo dices y ya está. Cuando criticáis al Barcelona, los que aquí está Álvaro, que ha sido futbolista, cuando criticáis al Barcelona, ¿sabéis por qué lo criticáis? Barcelona es muy difícil ganarlo ahora. ¿Y por qué es difícil? Porque el Barcelona, cuando no tiene espacios, Menos para los el Getafe, crea. menos para el Perdona, Getafe. defensa. Te dejaré de verdad, porque no hay problema. Llama al entrenador, cuidado, por eso digo. Los crea. Y el Barcelona, cuando un extremo está marcado por el lateral, si no se ofrece, el que piensa antes es el lateral para anticiparle. El Barcelona, cuando tiene el balón, siempre tiene 2 o 3 soluciones. Por eso, cuando mueven el balón rápido, se crean los espacios. Y allí es cuando se crean los espacios y cuando entran las diagonales. ¿Y en la Liga o qué os ha entra por pasado? eso. ¿Y en la Liga os ha pasado? ¿Que el extremo nos ofrece? ¿Qué dices, la Liga? Yo te hice una apuesta. Una manita, Yo te hice una apuesta una manita. a ti o a cualquiera de vosotros. Una manita. ¿Y qué? Ah, pues ya está. Pues si sois tan buenos, ¿por qué si de otros tan malos están 5 puntos abajo? ¿Y qué pasa? El Barça, ¿qué con pasa? 5 puntos, Pues subcampeones, es no el pasa mismo. Firmas Porque de subcampeones. es el mismo, Roncero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te lo digo yo bajo mi punto de vista. A ver. Que no valga. Es el mismo, ¿por qué? Porque tenía que ganar igual al Madrid el partido de casa. ¿Pero de qué os vale ganar los partidos individuales si luego el Madrid gana el título a lo mejor? Si el Madrid gana la Liga y no Pero ganáis cuando lo ganes, yo te aplaudo. No, ya. Pero ahora Yo no a ti habéis cuando ganado ganes, nada. claro. Habéis ganado una copa de 13.
Sí, ¿y qué? Coño, es que es la realidad. Pero ¿por qué sufrís tanto entonces y no disfrutáis de vuestras conquistas? Que no disfruto yo. ¿Por qué las, que no disfruto ahí. ¿por qué las Mira la cara que portadas? pones, Espera, ¿por qué ¿Qué las dices? portadas? Porque mi manera... Ayer tuve un orgasmo. ¿Por qué vuestras portadas? Desde las 12 hasta por favor, las que sí, 6. por favor. Perdón. Bueno, es metafórico, metafórico. Perdón, ¿Cómo desde las metafórico, 12 hasta coño. las 6? No me jodas, hombre, que... Oye, porque me supo mal. Me supo mal hasta ver Mauriño la cara que ponía. ¿Tú crees que Mauriño, este hombre está en un vestuario? Mauriño, Un no vestuario Mauriño. es sagrado. Un vestuario en un equipo de fútbol es sagrado. Atacar lo que queráis, si esto yo tengo las espaldas, no veas. Un vestuario sagrado. Y ayer, el mejor delantero centro, o de los 3 delanteros centros más buenos que hay en el mundo, que es Benzema, ¿entendido? Sí, lo Higuaín, sabemos, que es tranquilo, lo sabemos. un goleador terrible, llegó a casa bajando las aceras por los vados. ¿Y qué? ¿Sabes por qué? Por las piernas. De cansado que iba y no vio ni una. Pues no supuesta que- sabía yo si jugaba. Higuaín o no Te digo la jugaba que Higuaín vio, ayer. el pase que le dio a Cristiano, esa se la vio. ¿Qué? ¿Pero qué? Ah, que me ha dicho que no viene ¿Pero una. qué? Pero no, Pues hizo una genialidad y le dio el pase a A ver, Cristiano. un momento, Jaume. Deberías estar preocupado. A ver, un momento. A ver, Jaume, te ¿Yo hemos puesto... preocupado? Un momento, Sí. un momento. ¿Por qué? A ver, vamos a escuchar el mensaje de ayer de Roncero a última hora, que fue muy emotivo. Jaume, te hemos puesto una mesa aquí para que la utilices, ¿eh? No, no. Porque tú sin mesa no sabes vivir. No, eso tengo claro. Porque la mesa, ¿qué te hace falta la mesa? ¿Por qué? Porque así me encuentro más seguro, porque los veo de espaldas y de cara la tengo cubierta las dos. Si me dan, me tienen que dar por los lados. Aquí te ves más protegido. Claro, me siento más. Y como en los lados tienes a 2 culés, tampoco Pues ya tienes está. problema. ¿Qué te crees que la policía? ¿Qué te crees que la policía? Venga, atención, vamos a... Mensaje de Roncero, lo más visto hoy en internet a lo largo de todo el día. Fue, de verdad, Tomás, de las veces que yo te he visto, a mí me has emocionado. Te lo digo de verdad. Hay mucha gente. No, que estaba tocado. Por eso digo, fue tan sincero, siempre lo eres, ¿eh? Pero, Cresel, quiero que luego nos digas si te parece... Pero, ¿lo vemos otra vez? Sí. Merece la pena, ¿eh? Venga. Él tiene que escuchar lo que dice la afición y voy más lejos y hacer caso a lo que le diga la afición. En Inglaterra no lo hubiese dicho. No es ninguna chulería. La afición del Madrid es tan sagrada que es el único fiscal que aquí hay que obedecerle. Sí. La afición del Madrid y el Bernabéu están por encima de cualquier persona. La afición del Madrid llegó una vez No es ese sentido, a zarandear el ya. coche de Santiago Bernabéu, Que no, que ha sido el mejor presidente de la historia es que del no fútbol. ese es el sentido, Sí, no, ya, ha que dicho, no. pero no escucho. Pues escuchas. Escuchas. No. Y le tengo mucho aprecio y le quiero de verdad. Le escuchas. Eres de Special One menos aquí. Aquí eres de Special Two. Porque el Madrid es sagrado. Y está por encima Pero de la Florentino. alineación- de Mourinho. Está por encima de todo el que se pueda por delante. Aquí manda el Madrid. La afición y el escudo este que iba a decir ya una barbaridad. Y el que no lo entienda no puede estar aquí ni un minuto más. Tú escuchas a la afición. Que el último que escuché eso fue Tosak y a los 3 días salió tarifando. Cuando dijo lo de los cerdos volando por el Bernabéu. Al Madrid se le escucha. Y lo que diga el Bernabéu se le escucha. Y si pita la gente al final del partido, te vas a cenar sin cenar a la cama y te planteas por qué te han pitado. Y escuchas. Porque queremos ir al Camp Nou a ganar y a remontar. Y como para un equipo de entreguerras y deben entender que no hay nada que hacer, al día siguiente hay que echarle. Y lo dice uno que quiere que esté hasta el final. Pero que no me traigan las narices con que el Madrid se rinde. El Madrid no se rinde nadie. A muerte al Camp Nou a remontar el partido. ¿Qué es esto de decir que no pasa nada? Sí pasa. Al Barça se le gana. De una puñetera vez ya. Y se va a ir al Camp Nou a morir de pie. Joder, ya me voy a cabrear. Y se va a decir a morir y se me dejan. Y solo que se lo pasen la cinta. Tontería de que no escucha. ¿Lo va a escuchar? ¿Le gusta o no? Que esto es España. Y es el Madrid. Me va a decir a mí que no pasa nada, que no escucha. Eso lo diga a mi hijo, que me da mal por el descanso tan feliz. Vas a escuchar, Mau, hazme caso. Y te vas a hacer más madridista que nunca, porque vas a adaptarte tú al Madrid. No te vas a querer ir nunca de este club, si tú quieres. A la Premier. Una de Bayor. Venga, seguir. Es que me irrita mucho eso. La afición es lo más sagrado que tiene este club. El día que ya perdamos el respeto a la Es afición... que no le falta el respeto Sí, a ha la dicho afición. no lo escucho. No. Porque escucha. Es lo- Joder. Decía, ¿cómo estará Roncero? ¿Cómo estás hoy? No, ¿Te ves hombre, ahora? ¿Estás igual? No estoy tan, digamos, sobreexcitado. Evidentemente, interiormente sí estoy fastidiado todavía. Yo todo el día con la cornada, que decimos que si fuera un torero estaría con la cornada. Y los puntos suturan. Lo que ocurre es que evidentemente ahora estoy más sereno, pero ayer estaba dolido porque... Vamos a ver, ¿cómo te diría? Mourinho yo creo que todavía no se ha dado cuenta, no se ha empapado de lo que es el ADN madridista. Mourinho lo hace de buena fe porque tiene esa personalidad rodeadora y en el Inter, en el Chelsea o en el Porto podía hablar así. Pero el Madrid es el único club del mundo donde no puedes hablar en segunda persona. O sea, en el Madrid tienes que hablar siendo consciente de que cada día tienes que besar el suelo que pisas, porque estás en el Madrid. Y él por eso cuando dice, aunque no lo dice de mala fe, hombre, me quiero ir a Inglaterra porque al fin y al cabo ahí tengo que acabar,
Eso se da cuenta, no, un tío que está en Madrid no puede decir. Porque un tío que está en Madrid tiene que decir, y espero hacerme viejo aquí. Porque el día que me vaya de aquí sé que mi carrera ya habrá perdido el sentido, porque esto es lo más grande que hay. Y si no lo cree, que no lo diga, pero que no diga otra cosa. Porque para el madridista, estar en el Madrid, los que están ahí, son los privilegiados, son nuestros legionarios, son nuestros héroes que tienen los galones. Y depositamos nuestro corazón hacia ellos. Y en el momento que dicen esas cosas, es como una infidelidad. Y entonces, el momento que Mourinho, aunque no lo dijera mala fe, dice, no, entendí, pero yo no escucho. ¿Cómo que no escuchas, Dios mío? Pero lo que le quería transmitir, tú sabes cómo estaba el Bernabéu, tú sabes la cantidad de chavales y de niños que ayer estaban con un estado de shock emocional brutal, que no entendían nada. ¿Cómo es posible con el Barça otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez? Y que parezca que tampoco se acaba el mundo. Y que Mourinho dijera ayer, lo importante es ir por encima de toda la liga. No, mire usted, si usted remonta 1-3 en el Camp Nou, que ya sé que es casi imposible, que lo asumo, hay que ser realista, pero es que si lo consigues, es que me voy andando allí al Prat y te traigo hombros.